Compartimos una copa, un espacio catártico acompañado de un buen vino. Bueno, mi Jet, bienvenida a esta tercera entrega de Compartimos una copa. Jet sí nos está acompañando hoy desde Uruguay. Se está tomando su grapamiel, cuidando su voz. Porque bueno, Jet sí es cantante, es educadora, es cornista, trabaja también a nivel de orquestas en Uruguay. Ya nos va a contar mucho más. Y hoy vamos a hablar precisamente del músico de orquesta. Hoy va a estar bien enfocado al músico de orquesta. Vamos a estar hablando de cómo la psicología es muy importante, pero en un espacio catártico donde nos vamos a estar tomando un vinito. Y Sí, tu también. ¡Bienvenida! gracias, mi Ro, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, bien, bien. Bueno, aquí con un domingo invernal en Uruguay, ya se vinieron las temperaturas bajas, pero bueno, contando los días para que llegue septiembre de vuelta. Sí, y yo contando los días para que no lleguen, porque aquí me viene el frío. Ay, verdad, ustedes están con Pero calorcito, bueno, qué rico. yo quiero que arranquemos por el principio, obviamente, porque quiero que la gente te conozca y conozca todo ese proceso también emocional, porque esto es un espacio catártico, y que me cuentes un poquito de cómo nace la Jetsi artista. O sea, nació artista, descubrió una edad que quería ser artista. Bueno, mira, eso fue un accidente, te cuento. Fue un accidente porque yo no era consciente de las capacidades musicales que tenía. Yo en la escuela tenía una compañera de clase que su familia era músico y nos hicimos súper amigas. Ella se llama Ivonne. Y ella y yo estudiábamos juntas siempre para las tareas del colegio, ¿no? Y pasaba que a veces escribíamos canciones para recordar las respuestas de los exámenes. Entonces era genial. Incluso jugábamos un juego en casa que era quién adivinaba la canción primero que sonaba en la radio. Y por lo general siempre ganaba, porque tengo una memoria para recordar los timbres de voz. Y bueno, nada, pero en ese momento era completamente ignorante, o sea, yo le hacía como un juego, era todo muy lúdico, hasta que pasa que cuando yo tenía 14 para los 15 años de edad, mi papá es diagnosticado con cáncer. Y bueno, por supuesto, ya sabes todo el mambo que eso implica, todo cómo eso afecta al núcleo familiar y todo eso. Y como una alternativa de la familia de mi amiga, me invitaron a un ensayo de un coro. Y yo no, ni idea, ¿no? Yo fui a acompañar a mi amiga al ensayo. Yo dije, no voy a cantar, ¿qué es esto? Resulta ser que, bueno, estoy en el ensayo y estaban haciendo un ensayo por cuerda de las contraltos y yo me aprendí todo. Me acuerdo que lo que se estaba viendo era Yo vengo a ofrecer mi corazón de Fito Páez con un arreglo de una compositora argentina llamada Liliana Canjiano. Y yo me aprendí eso, pero así, ras. O sea, han pasado más de 20 años y yo todavía me sé la canción. Wow. Entonces, después del final del ensayo, claro, mientras unieron las voces después del ensayo por cuerda, unieron las voces, y ya, yo me puse a cantar con mi amiga, ya, es fácil, ay, me aprendí, y yo voy al final, ay, ¿cómo está? Ella es mi amiga, Jetsi, ¿será que ella puede entrar en el coro? Y el director, y que ya entró porque ya se aprendió todo. Entonces, y ahí fue ese comienzo. Ese coro lo dirigía en ese momento Aura Marina Ríos, que para los que me conocen saben que ella es como una madre para mí. Y nada, ella fue la primera persona que creyó en mí, que me apoyó musicalmente. Y bueno, y ahí empecé en el coro del Colegio de Abogados. Después, a los meses, entró al coro estable del Teatro Municipal de Valencia, un coro ya más exigente, un coro más de concurso. Y bueno, nada, ahí empecé con un montón de gente mayor que yo. O sea, yo creo que la más chiquita del coro era yo, de hecho. Y bueno, y después de eso, yo me acuerdo que yo una vez llamo a un teléfono público, imagínate. Llamo de un teléfono público, pongo mi tarjetita, profe, ¿cómo está? Y una pregunta, profe, ¿usted cree que yo tenga potencial como para yo estudiar música de verdad? Y la profesora, claro.
ella misma hizo el contacto con el maestro José Calabrese y nada, y entré al conservatorio. Cuando entré al conservatorio, conozco a una maravillosa persona llamada Raquel González. Es la mejor profesora de solfeo que he conocido en el mundo, en la vida. Es una genia. Y bueno, y también al maestro Rogelio Pereira. Son dos personas que en lo personal a mí me inspiraron mucho. Esta profesora era arpista y tuvo un accidente con el arpa y el arpa se le rompió y terminó tocando corno y después terminó el corno en su casa, ¿no? Entonces cuando estábamos ahí en el primer año de solfeo, no sé qué más, que ella vio que yo era un avión, ella pregunta a cada uno qué instrumentos, ¿no? Yo mira los instrumentos, contrabajo, tuba o corno, que de hecho yo ya quería tocar corno, porque una vez fuimos a un concierto con la Sinfónica de Carabobo, que en aquel momento tenía una fila impresionante de 8 cornos, y cuando yo estaba cantando en el coro, que yo vi las filas, yo dije, yo quiero tocar eso es lo que quiero tocar yo. Y bueno, el universo me lo regaló, me lo acercó, me lo llamó a mí. Esta profesora hizo posible el hecho que yo pudiese tocar corno, e incluso más allá, hizo posible que yo pudiese tener mi instrumento propio, cosa que para una persona que está comenzando es un lujo. Ella prácticamente me donó su instrumento al ver el gran interés que yo tenía por la música. Y bueno, y ahí fue el comienzo. ¿De ahí no paraste? Sí paré. De hecho, yo tuve un comienzo bastante vertiginoso, bastante intenso, porque yo ya tenía como que desarrollado el oído, ya tenía un sentido melódico ya desarrollado por el coro, y nada, tú me dabas una partitura y yo me la comía, así, guau, 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 la cantaba todo, ras. Entonces, bueno, tuve la suerte de haber sido iniciado con un excelente profesor, Venancio Pineda, y yo con 18 años recién cumplidos, me fui a Caracas con una amiga. Yo, bueno, vamos a ver conservatorio, a ver qué tal. Y bueno, y quedé en el conservatorio. Entonces, nada, empecé a viajar a Caracas, que para mí fue toda una aventura. Y después de eso quedé en una orquesta, una orquesta en el interior del país, a los 19 años, imagínate, con muy poco tiempo tocando corno. Y bueno, fue mi primera experiencia, ya que tengo un cabello aquí que me tiene como loco. Tranquila. Ajá. Mi primera experiencia viviendo sola, inclusive, o sea, la música no solamente me dio mi primer instrumento, me emancipé musicalmente a tener mi propio instrumento, sino que también me permitió emanciparme, porque me fui a mi casa a los 19 años. Yo, bueno, gente, quedé en una orquesta, chao. ¿No? Después de eso, hubo una crisis a nivel cultural, una crisis económica que afectó directamente las orquestas de todo el país, incluyendo la orquesta de mi ciudad y esa orquesta donde yo estaba, que es la Sinfónica de Cojedes, que en ese momento existía. Y bueno, tuve que volver a mi casa, y en mi casa, que no había músicos en mi casa, sino, o sea, como que respetaban mi decisión, pero no entendían la razón, ¿no? Entonces, bueno, mi familia, bueno, todo muy bien, muy bonito todo, pero usted tiene que ponerse a hacer otra cosa. Y Claro, me puse a estudiar informática, y eso fue un lapso como de 3 años. Volví al coro, siempre canté. Volví al coro, pero no podía ver una orquesta porque me ponía a llorar, era así como que quiero estar ahí sentada. O sea, era un amor por ese instrumento, y 3 años después, el sistema de orquestas decide reactivar un núcleo que existía en Carabobo, y este núcleo va a estar a cargo de mi divino amigo Joshua Dos Santos. Y bueno, los mismos compañeros que estaban conmigo en la orquesta me dijeron, mira, Jetsi, anímate, ve para allá y tal. Fui para allá y eso me cambió la vida. Después de haber estado 3 años sin tocar, me reactivé. Al año entré a la banda Sinfónica 24 de Junio. Después entré por méritos artísticos a la Universidad de Carabobo. Y bueno, y fue el comienzo de una cantidad de experiencias que me han hecho ser la persona que soy hoy día. Wow. Un camino
Bravo que me quedo con eso que dices de que te emancipaste musicalmente hablando y creo que también te llega esa independencia a una edad bien temprana. Sí, felizmente. Felizmente, yo soy de ese grupo de que a los Sí, no, yo 19... estaba desesperada por salir de mi casa. Sí, no, no, te entiendo porque yo también a los 19 me fui de mi casa y también fue precisamente para hacer música. Entonces me llega esto que dices de la familia que no es músico, porque precisamente es uno de los temas que quiero que toquemos hoy. ¿Qué pasa cuando crees con una familia que no es de músicos? Porque te puede gustar la música, pero cuando no hay un músico en la familia de conservatorio, digamos, eso no quiere decir que los Exacto. músicos que no somos de conservatorio, como yo por ejemplo, no tenga mérito, sino que el músico de conservatorio tiende muchísimo a pasar muchísimas horas y entra como en un país nuevo. Es Entonces, así, cuando vienes de una familia que no está acostumbrada a una disciplina tan estructurada, ¿cómo fue para Jetsi volver de Caracas y venir desde entonces esa estructura de estudiar y todo a enfrentarse con familia? A que tengo que estudiar con no muchas horas. es que de hecho, yo me acuerdo que cuando yo llegué con esa maleta, que era el estuche del corno, un instrumento súper viejo, eh, el, mi familia me hacía bullying, pero en una bien, ¿sabes? En una jocosa. Así que bueno, ya va a arrancar esta con el elefante borracho este. Y de poco a poco empezaron a darse cuenta. Cuando empecé a viajar a Caracas, yo me acuerdo que mi abuelita me acompañaba a la parada del ómnibus. En la parada donde yo agarraba el autobús para irme a la terminal de buses para irme a Caracas. Entonces, fue una cosa, fueron espacios logrados poco a poco, ¿no? Por ejemplo, mi abuelo, que es una persona pues, la cual sí, ha tenido una influencia bastante importante en mi vida, mis abuelos, y es, me acuerdo que él decía, bueno, tú vas a ir al supermercado y vas a tocar un concierto y te van a dar, o sea, así, ¿sabes? Prepotente, ¿no? Mi abuelo era un militar, tipo con un carácter bastante fuerte, pero era un pan de Dios. Entonces, ¿sabes? A mí eso más que amilanarme, eso lo que hizo fue así como que ya vas a ver que te voy a callar la boca. Entonces, y de hecho, fue así, de hecho él le decía a todo el mundo, ay, esta es mi nieta toca la sinfónica. Y de hecho, mi familia por parte de madre y parte de padre es musical. Mi mamá canta muy bonito, mi hermano canta muy bonito, mi hermano menor también tocó el corno porque yo lo inicié, después él por cosas de la vida dejó. Mi hermano, el que me sigue, no canta, nunca lo he escuchado cantar en mi vida, de hecho, pero tiene buen gusto musical. Y mi papá no tenía oído, mi abuela no tenía oído, mi abuela por parte de padre. O sea, que directamente, como dice la ciencia, el talento musical viene del lado de la madre, mayormente. Y en el caso de mi mamá tiene muy buen oído, mi hermano tiene muy buen oído, o sea que, y incluso hace poco descubrí que mi familia, por parte de mi mamá, que tengo fuera del país, también son muy musicales. Tocan el cuatro, han tocado la flauta transversa, tocan la flauta dulce, cantan muy bonito. Entonces sí, definitivamente es algo que genéticamente estaba allí, pero no eran conscientes de eso. Por parte de mi padre, por parte de mi abuelo, mis otros tíos, les gusta la música. Tengo una prima que también canta, estudia canto lírico, mi tío canta en un coro en Canadá y están rodeados de música. No se dedicaron profesionalmente a esto, pero la música forma parte de sus vidas. A lo mejor de una manera más presente que del lado de la familia mía por parte de madre. Sí, eso es interesante porque a veces cuando nos ponemos a mirar qué tenemos de mamá o qué tenemos de papá, solemos olvidar la parte artística. Es como que siempre lo llevamos a lo estructural de la personalidad. Como, bueno, yo soy obstinada como mi mamá o soy risueña como mi papá o siempre le atribuimos esas cosas. Pero la parte musical o la parte más bien creativa, como que a menos que sea muy marcado, que tenga una mamá o un papá que vivan de eso, el artista muy pocas veces se da cuenta que viene de ahí. Fíjate que tú, creo que a lo largo de tu vida es que has podido hacer ese trabajo de investigación, porque para mí es un trabajo investigativo, de ver de dónde viene esa vena artística. Claro. Porque tú la has desarrollado, pero
ya estaba ahí, gestada. Es que de hecho, en las dos ramas de mi familia, por parte de madre y padre, solamente hay dos personas con estudios realmente más formales de música, que son una prima mía que está en Estados Unidos, que es chiquitita pero canta impresionante, es mezzo soprano, muy lindo canta ella, Andrea, y yo. Del resto, bueno, y mi tío también, que tiene cierta formación musical porque es barítono, canta en un coro, pero lo hace con una actividad secundaria. No lo hace como, bueno, yo quiero hacer esto, esta es mi manera de trabajo, más sin embargo, si hay aspectos creativos. Por ejemplo, mi hermano Jesús David, que creo que tú lo conoces, y mi hermano menor, Isaac, ambos dibujan muy bonito. Yo todavía conservo un dibujo de mi hermano menor, donde él dibujó un corno y dibujó un atril con una partitura perfectamente hecha. Tenía 8 años cuando lo hizo. Yo todavía conservo ese dibujo. Entonces, y es una lástima que ellos no hayan desarrollado estas capacidades. También es muy importante el acompañamiento de la familia. Cuando no hay un acompañamiento consciente de decir, bueno, mira, voy a desarrollar las habilidades de mis hijos, de mis nietos, de mis sobrinos, sino que lo dejas como a la buena de Dios, o no le das importancia, porque prefieres darle importancia a la escuela, que a veces la escuela te forma, pero la escuela te limita, la escuela te coarta la creatividad de una manera increíble. Y es una lástima tener que decir esto, pero lamentablemente es así. Yo coincido contigo ahí. Sí, no, Porque yo... ahora vamos para ese lado. Y es que bueno, Jessie tiene toda una carrera artística y musical, pero llega un punto en el que decide formarse como docente. Cuando te Sí, formaste como docente, ¿lo hiciste pensando en siempre llevarlo a la música o lo hiciste porque si alguna vez en la vida la música no funcionaba, tenías algo más? no, fíjate, lo pensé de esta manera, lo vi como una necesidad. O sea, vi que había una necesidad. O sea, como que yo soy toda loca, pero yo soy muy analítica. Entonces, es así como que, aquí, en este espacio, hay una necesidad de capital humano. Entonces, yo estudié educación con la certeza de que yo no quería trabajar en un aula de escuela. Eso era lo único que yo tenía seguro. Yo no quería trabajar en un aula de escuela. Uno, por la carga horaria, por las limitantes, por los recursos, por a veces el poco respeto que hay por el trabajo de los docentes artísticos. Yo sé que no es en todas partes del mundo, pero lamentablemente en Latinoamérica eso es una realidad. Y en estos momentos de pandemia, donde por ejemplo hay países como Ecuador no, Bolivia, donde de un solo sablazo cortaron todo apoyo a la cultura y a la formación musical y artística en el país. Eso deja mucho que pensar. Y bueno, yo dije, bueno, yo quiero ser profesora de música, yo quiero ser como mi profesora Raquel, yo quiero ser como el profesor Humberto Delgado, yo quiero ser como el profesor Pereira. O sea, gente que te motive a que seas un músico serio, como dice acá en Uruguay, músico posta. Y bueno, ellos fueron mi inspiración. Y la otra cosa que yo me di cuenta es que durante mi proceso de formación como cornista, habían excelentes profesores con una excelente manera de dar clase, una pedagogía casi siempre empírica. Entonces digo, bueno, pero ¿por qué yo no me formo para hacerlo mejor? Hacerlo bien, hacerlo de una manera sana, hacerlo de una manera motivacional, hacerlo con unas herramientas para abordar la formación del instrumento con el componente docente que te da la universidad. Y eso fue Claro. la mejor decisión de mi vida. ¿Y recuerdas tu primer grupo? El primer grupo que te dijiste, bueno, ya, este es mi primer grupo que estoy formando en algo. ¿En corno, Bueno, en sí, canto, en qué? ¿En qué fue tu primer grupo? de ¿De qué? hecho, mi primer grupo de corno, ahí estuvo mi hermanito Isaac. ¿Qué pasa? Debo reconocer que la formación, hay
un cliché con respecto a la formación de conservatorio, que tiene que ser estricta y no sé qué. En ese momento me di cuenta que mis primeros alumnos fueron mis conejillos de India y en base a las cosas que no estuvieron bien, fue que aprendí a mejorar. Entonces, tuve un grupo maravilloso como de 4 o 5 alumnos, de los cuales quedó uno, pero hasta el sol de hoy ellos me recuerdan. Entonces eso dice mucho. Nosotros sabemos que en un sistema de formación como el sistema de orquestas, que sabemos que no todo el mundo va a llegar a una orquesta sinfónica, es muy importante sembrar disciplina, trabajo en equipo, compromiso, y creo que a todos a ellos les quedó esa semilla que yo les sembré. Siempre fui muy jodedora con ellos, sigo siendo jodedora con todos mis alumnos, pero saben que en el momento que yo me siento a tocar, es otra cosa, o sea, es así, usted se concentra y vamos a hacer el trabajo, paramos, hay un chistecito, un meme, una cosa, siempre saco a colación algo que esté trending topic en el momento y siempre se mueren de risa, y trato de hacerlo divertido, pero al principio yo no era así, al principio formaba como me formaron, y después me di cuenta, digo, bueno, no, esto no puede, porque eso fue a medida que yo estaba estudiando la carrera, yo estaba haciendo al mismo tiempo trabajo como docente en la formación como cornista. Como un músico. Entonces, había muchas cosas que incluso aplicaba en caliente. Había cosas que me enseñaba, por decir, un profesor de pedagogía, decía, ay, esto está buenísimo, le voy a aplicar esto, y lo aplicaba. Donde me fue mucho mejor en esa etapa de formación fue con el coro. ¿Por qué? Uno, porque fue siempre un elemento natural para mí. Si me preguntas qué me hace feliz inmediatamente es cantar. ¿Qué me hace feliz? Estar frente a un coro. Siempre. En este momento no lo estoy haciendo, próximamente voy a empezar de vuelta. Bueno, porque la emigración a veces no te da la posibilidad de arrancar en lo que tú quieres, sino en lo que hay. Bueno, con el mismo amor, con el mismo empuje, como siempre. Pero bueno, entonces, tenía esa cátedra de corno y empezamos en ese núcleo, en la ciudad donde yo estaba en ese momento, que es Valencia, un coro de voces blancas. Ese coro de voces blancas lo llamamos Rogelio Pereira, en honor a un maestro que también formó un montón de gente, como Mariana Ortiz, por ejemplo. Mariana Ortiz se formó en ese corito de una escuela que estaba en el centro de Valencia que el maestro dirigía. Maestro de nacionalidad portuguesa, pero más venezolano que una arepa. Y bueno, nada, para mí fue una gran responsabilidad, no solamente por el nombre que tenía el coro, sino por el grupo de niños maravillosos que me tocó tener. Chicos que hoy en día son músicos de orquesta, chicos que hoy en día son directores de orquesta, que son cantantes, que son profesores de música, por ejemplo. Tuve el lujo de tener niños que a todo lo que yo les decía, todos les decía que sí. Y esos niños fueron creciendo conmigo, y a medida que fueron creciendo, yo los llevé a mi primera casa, que fue el Orfeón de la Universidad de Carabobo. En un momento donde el coro necesitaba un recambio generacional, yo dije, mira, Aura, yo tengo aquí unos muchachitos que son unos aviones y cantan todo. Y bueno, muchos son niños que estaban entrando al bachillerato, ¿verdad? Y que ya habían cambiado la voz y todo eso, refrescaron el coro de tal manera, y también se animaron a dirigir, se animaron a estudiar canto, se animaron a hacer un montón de cosas gracias a este empuje. Entonces, ahí me di cuenta que eso era lo que a mí me gustaba. O sea, si tenía la duda, lo ratifiqué con esa experiencia. O sea que la docencia ha sido toda una experiencia gratificante para ti. Sí, definitivamente sí. Y con esto de la docencia y ahora tema pandemia, ¿cómo hiciste para las clases? O sea, porque con la música es complicado corregir un instrumento virtualmente, o para ti no fue ningún tipo de, porque viste que puede haber sido. Mira, fue un reto. Fue un reto no solamente como profesora, sino también lo viví como alumna.
Perdón, yo todavía sigo viendo clases porque la música es como la medicina. Si tú no te actualizas, perdiste. Te volviste anacrónico, ¿no? Y lo mismo pasa con la formación musical. Yo actualmente soy alumna del maestro Andrés Bercellini, que está en Argentina. Y bueno, el tema del Zoom, de que la calidad del sonido, de probar con WhatsApp, de probar con Zoom, de probar con Meet, de probar con... Y bueno, uno poco a poco va generando su propia metodología, ¿no? Por suerte pude seguir dando clases. Yo actualmente trabajo en la Escuela de Músicos del Ejército. Tengo unos chicos divinos allí, unos que estaban iniciando, habían visto su primera clase y después quedamos en esto de la pandemia. Lo que sí entendí es que no podía ser igual con todo el mundo. Los niños más pequeños, por una cuestión generacional, por una cuestión de adaptabilidad lógica, ellos están más preparados para la tecnología. Más sin embargo, algunos niños no. Tuvimos niños que no querían tener contacto con la computadora, niños que de plano decían, mira, yo no quiero ver clases así, pero tuve experiencias maravillosas donde los niños se crecieron exponencialmente, donde los alumnos le metían la mayor de las ondas, trataban siempre de estar. Y bueno, también están los alumnos que se hacen los turistas y dicen, no, chicos, yo me voy a poner a ver Netflix y listo, ya fue. Cada cabeza es un mundo. Ahí, más que enseñar, lo que entra en juego es la motivación. Me gusta Y es la ahí, motivación. exactamente, es ahí donde yo siento que para mí es muy importante entrar en esa área, porque muchas veces, bueno, justamente ayer estaba viendo un video de estos del BBVA, donde estaban hablando de que no se trata del coeficiente intelectual, no se trata de eso, se trata de la motivación que tenga la persona para lograr o para desarrollar esas inteligencias, porque no hay una, hay muchas inteligencias. Entonces, a uno le toca armarse de, por ejemplo, no sé, hacer ejemplos que tengan que ver con algo de la vida cotidiana, algo, si te gustan las motos, hacer un ejemplo de la moto para hablar de la velocidad del aire cuando vas a abrir el labio, un ejemplo de la vida, por ejemplo, subir y bajar una escalera, de si no miras para abajo, si no miras el escalón cuando bajas, te vas a caer. Lo mismo pasa con las notas, hay que cuidarlas. Usar mucho ejemplo metafórico, cosas que ellos puedan visualizar. Eso es una cosa que me he dado cuenta que es muy importante, porque aunque tú no lo creas, los niños están perdiendo habilidades que nosotros a nuestra edad teníamos. Hoy en día me he encontrado con niños que no saben silbar, porque no se ven en la necesidad de silbar. Hay niños que no saben andar a la bici. Y cosas que por lo menos en mi infancia, si bien no fui la mejor piloto con la bicicleta, sí la aprendí a manejar. Y sí silbaba, y sí cantaba, y sí corría, y sí iba al casa del vecino a decir, mira, está fulanita, puedo ir a jugar con ella. Esas experiencias ya los niños no las tienen. Entonces tienes que ingeniártelas el doble para que en medio de sus experiencias, que no son iguales a las tuyas, puedan entender un ejemplo como mantener la columna de aire, entender que el diafragma es un músculo gigantesco que llega hasta la columna, que baja y sube, que los pulmones por sí solos no pueden hacer su trabajo, que es más fácil respirar, es mucho mejor respirar por la boca para tocar un instrumento de viento que por la nariz, que lo mismo que haces cuando haces tú, es lo mismo que pasa con el instrumento cuando vas a usar la lengua. Entonces son cosas que hasta que tú logras el momento mágico donde el niño hace, dices, lo logramos, lo estamos logrando. Ahora, todo esto de que el docente tiene que prácticamente reinventarse en pandemia, porque tiene que reinventarse en la pandemia, me quiero tocar profundamente el tema emocional, porque creo que los niños dentro de la pandemia se han visto muy afectados.
No sé cómo ha Sí, sido en Uruguay, pero acá hubo un momento en el que abrieron muchas cosas, pero los parques seguían cerrados y los niños no tenían la posibilidad de jugar cuando los adultos sí podían salir a tomar una caña. absurdo eso, Entonces ¿no? era como una cosa que a mi parecer no tenía mucho sentido. Y ahora me voy mucho más profundo. ¿Qué pasa con el niño artista que necesita crear siempre, jugar siempre? ¿Cómo fue ese proceso? O Mira, cuál es tu visión al respecto? tuvimos casos exitosos, pues yo dirijo un núcleo en el interior del país, de Uruguay, que afortunadamente es una zona de campo, es una zona donde por suerte, bueno, en Uruguay no hubo muchos casos de coronavirus, pero la gente sí tomó las medidas en el país y todo eso, pero tenían todo cerrado, escuela cerrada, todo cerrado, fútbol cerrado, todo. Y el núcleo cerrado, el núcleo del sinfónico que yo dirijo. Hubo niños que tomaron la decisión de dejar el instrumento porque no se veían con este tema de las clases virtuales. O sea, hay una gran diferencia entre la clase directamente con el alumno, el encontrarse con los compañeros en la clase grupal, el ensayo, el verse despojados completamente de eso, eh, amilanó completamente la motivación de los niños. Yo tuve llamadas de padres desesperados de decir, mira, no quiere agarrar el violín, ¿qué hacemos? O mira, profe, mire, ¿sabe qué? Me di cuenta que esto no es lo que me gusta. Y tú, es una lástima porque tú sabes que también muchas veces es una respuesta condicionada. También me encontré con casos de niños que querían seguir y como sus padres no estaban acostumbrados a tener a sus hijos 24/7, los padres no se aguantaban a ver el niño, no se lo aguantaban ni tocando, y el padre o la madre, lamentándolo mucho, eh, tomaba la decisión por el niño. Y es una cosa muy triste. Tuvimos casos de niños con depresión, casos puntuales de niños que todavía están ahí como que... Tuvimos un caso de un niño que lamentablemente antes de la pandemia su padre sufrió un accidente y falleció. Y el niño no quiso saber nada ni de escuela virtual, ni de ropeta, ni nada, ni de instrumentos. Pero por suerte, cuando nos reactivamos, el niño volvió. Y es muy importante porque eso ayuda a la contención y al trabajo de duelo de un niño. Y lo digo de manera personal porque yo lo viví. Eh, yo creo que mi vida hubiese sido completamente diferente si no me hubiese encontrado con la música. La música para mí fue sentirme parte especial de algo. Siempre me he sentido especial por eso. A lo mejor sonará un poco cliché, sonará un poco naif por eso, pero siempre fue un bicho raro. Yo siempre fui un bicho raro en la escuela, en la secundaria también, en la universidad también, y a mí me encantaba ser así. Pero bueno, sabemos que también la media social te pone una etiqueta y, y formar parte de la orquesta y todo lo que la música me dio, eh, eh, compensó todo. Me encontré un grupo de amigos, me encontré una familia, la música me ha regalado familia, madres, hermanos, amigos, y es algo que es invaluable. Algunas personas solamente lo tienen con el liceo, algunas personas lo tienen solamente con la universidad o con los compañeros de trabajo, pero la música tiene eso, te da amigos incluso para Sí, toda la vida. lo certifico, es verdad, la música te da eso. Perdón Y si me desvié. no te desvías para nada, porque me estás hablando de algo muy importante que es la sanación que te da el proceso de ser artista. En este caso de ser músico, el músico de conservatorio siempre está como bajo mucha presión y es importante que toquemos ese tema porque creo Sí, que es necesario una intervención incluso ahora. Yo no soy músico de conservatorio, pero sí he estado muy cerca siempre de músicos de conservatorio. De hecho, ahora mismo tengo un músico de conservatorio en casa tocando, estudiando. Y, y la verdad que sí están como sometidos a muchas presiones y el tema de las emociones a veces no se regula de forma sana
precisamente por estar tantas horas con un instrumento, tantas horas bajo presión, con tanto estudio, con el tema de que tiene que salir bien o que tiene que salir lo más perfecto posible, aun cuando la perfección no existe, pero está esa creencia limitante de que el músico de orquesta tiene que ser siempre intachable. Eso es un paradigma que está empezando a cambiar. ¿En qué sentido? Por ejemplo, también primero de nada tenemos que hablar del tipo de alumno con el que te encuentras, ¿no? Me he dado cuenta a través de la experiencia que trabajar con niños es mucho más orgánico que trabajar con adolescentes y es 1000 veces mejor que trabajar con adultos, a menos que tengan una etapa ya mucho más madura. Fíjate el punto, el límite, ¿no? Es así como la gente que decía a los 50 años poderse tocar violín porque quiso tocar en su vida y alguien le dijo que no, o no pudo, o XY, lo hace de corazón y lo hace con ganas, ¿no? Y el niño no viene con el background con el que viene ya está cargado un adolescente o un joven de no puedes, eres un tonto, ¿para qué estudias música? ¿Quién te dijo que vas a lograr algo? ¿Eres mujer, vas a lograr algo? No, la competencia con el hombre y no sé qué. Sin entrar en una onda de machismo feminismo, ¿no? Pero existe. Y hay algo que sí, me he dado cuenta que muchas veces las adolescentes, voy a hablar de mujeres cis, femeninas cis, es decir, tienen mucho más complejos de inferioridad, tienen muchos más traumas con respecto a la autovaloración que cuando son niñas. Esa es la edad que a mí particularmente me gusta atacar, porque en esa edad es donde tú les puedes meter en la cabeza que pueden lograrlo, que no va a ser fácil, que vas a tener que competir con otro montón de gente, que capaz, y porque es una realidad, lamentándolo mucho, ojalá que en un futuro próximo eso cambie, que sí es verdad que a veces ser mujer es una desventaja en algunas culturas y en algunos gremios también, pero esas barreras se han ido cayendo. Pero también uno tiene que preparar esa resiliencia mental. Y también es muy importante hablar del sano proceso de aprendizaje. Es decir, cuando tú formas un niño enfocado en que todo tiene que ser perfecto, a veces ni siquiera es el profesor, a veces es el niño, por la estructura familiar que tiene. Yo he tenido alumnos que son alumnos de nivel académico muy alto, que cuando tienen un medio punto menos, les da una crisis. Una vez tuve una situación así y la mamá me dice, te juro por Dios que no soy yo, es ella. O sea, son muchas cosas. Mira, tiene que ver desde el lugar en el que estés posicionado como hijo. Puede ser el del medio, puede ser el menor, si eres el mayor. Todos esos aspectos tienes que tomarlos en cuenta. Todos. ¿Cómo es tu familia? Si eres ausente de padre. O sea, yo por lo menos pienso en todo eso. Porque todo eso va a ser un factor determinante para el aprendizaje. Entonces, sobre todo yo hago mucho énfasis en que tocar un instrumento tiene que ser algo natural. Es como la vida, si lo forzas, no va a salir bien. Nada forzado sale bien. Entonces mira la metáfora que tiene que ver con la vida, ¿no? Y también otra cosa, disfruta el proceso. O sea, como le digo a los alumnos míos, tú no vas a pretender que esto es como un juego de Minecraft, ¿verdad? O un juego de que ya tú agarras el juego y ya plum, listo. O una serie de Netflix que te la viste en una noche, o sea, sin dormir 24 horas. No, hermano, esto aquí no es así. Esto es como una plantita. Usted agarra la plantita, primero pone la tierra, pone la semilla, después ve si el sol está ahí, le echa flor todos los días un poquito de agua, y cuando esa planta crezca, te dice, ¡ay, qué bello, está creciendo! Y ahí viene la parte difícil, cuidarla, trasplantarla y todo eso. Y ahí viene el hablar del trasplantar, es como cuando uno empieza a madurar, hacer el cambio de conciencia, decir, mira, ya estas cosas que no me salían antes ahora me salen, mira, pero ahora las dificultades son diferentes. Entonces, cuando ellos se dan cuenta que en la música la satisfacción inmediata no existe, ellos son conscientes de que, oye, si tocaste una lección, no la tocaste perfecta,
pero la tocaste completa, de arriba a abajo. Sobre todo yo trabajo mucho eso, en el tema de darle continuidad a una línea melódica, porque como yo les digo a ellos, en la orquesta no vas a parar, señor director, ya va, mire, ya va, que estoy cansado aquí, no. O ya va, que no sé qué nota es, ya. No, tienes que continuar, porque el director baja la mano y ya fue, ya tienes que tocar. Y la vida es así, y la vida es así, la vida arranca, despertó 24 horas, ya viene el otro día. Ya no te da tiempo para echar para atrás. Entonces mira todo lo que estamos hablando de ser amable con uno mismo, confiar en el proceso y entender que lo que cuenta es el presente. Y todas esas cosas no tienen que ver con la música, son cosas que tienen que ver con la vida. Y eso son cosas que a través de la formación de un instrumento puedes marcar y cambiar la vida de una persona para siempre, para bien o para mal. Y eres tú el arquitecto de ese proyecto. De cómo el arte sana, de paso. Ahora cuando te voy a hacer preguntas dirigidas directamente al músico de conservatorio, que me llama mucho la atención. ¿En qué momento puede decir un alumno de conservatorio, yo soy, bueno, por ejemplo en tu caso, cuando tú dijiste yo soy cornista? O sea, en el momento en que ya tocabas una pieza entera, en el momento en que ya hiciste un concierto, porque sigo entendiendo que al ser músico de conservatorio o músico en general, pero el de conservatorio está como más marcado, siempre vas a necesitar estudiar como cualquier otra opción en tu vida, porque si dejas de aprender te quedas, pero en el músico conservatorio es como muy marcado, de hecho son muchos años para tú poder sacar una especialidad, digamos. Pero ¿en qué momento tú dices soy cornista? En el momento en que eres recuerdes, feliz, en el momento que eres feliz haciendo lo que haces. Y sales feliz de un ensayo, sales feliz de un concierto, es como que, bien, lo hicimos bien. Ah, bueno, falló una notita, bueno, pero qué buen trabajo, che. ¿Entiendes? Qué lindo salió esto. El disfrutar, ver el público. Y yo pienso que más que músico, más que cornista, trompetista, lo que sea, es como artista. O sea, si tú no disfrutas lo que haces, si para ti tocar un instrumento es un sufrimiento, estás del lado equivocado. Todos hemos pasado por allí. Entonces, pero es muy importante, por lo menos desde mi rol como docente, tratar de que ellos duren lo menos posible en ese tránsito, ¿no? Y en el caso de, uno se pone, eso sigue siendo una etiqueta, ¿no? Yo pienso que la carrera del artista es inacabable. De acuerdo. Yo siento que soy una cornista en formación, como bien lo acabo de decir, sigo estudiando, sigo viendo clases, sigo aprendiendo, sigo retroalimentándome y sigo aprendiendo cada día de mis experiencias y las experiencias de los alumnos. O sea, muchas veces crezco más a través de enseñar a otros que en la misma, aprendo más, me refuerzo más las cosas que tengo que trabajar y personalmente como músico a través de la docencia. A veces le digo a los alumnos, miren, hagan tal cosa, y me lo digo a mí en voz alta porque yo también tengo que hacer esto y esto y esto. A mí todavía me pasa, o todavía yo estoy recorriendo un camino en esto y esto y esto. No sé si le está diciendo a los alumnos con el tema de la respiración. Y bueno, miren, muchachos, traten de que la respiración sea profunda, de que sea agradable. Me costó mucho de construir el concepto de respiración que tenía, que no estaba mal, porque eso era lo que existía en ese momento, era mi verdad en ese momento, pero no era una verdad que sirviera para mí a largo plazo. Entonces, el abrirte a nuevas opciones, el abrirte a otras maneras de ver la cosa, te hace crecer. Si tú tienes la mente abierta para seguir creciendo, yo pienso que sigues en el camino musical. Muchas veces la persona que dice, ya llegué, te sepultó. Te pone un techo aquí. Te lo pregunto. El techo, no, y yo te voy a ser muy sincera, a veces, como decía un profesor mío en la universidad, el papel lo soporta todo. Pero muchas veces en países, en Europa, sobre todo en Europa, Colombia, en algunos países de Latinoamérica, le hacen mucha, por supuesto, es muy importante, es vital tener una formación
de calidad, una formación con todas las de la ley. Ver tu arpa y solfeo, ver todos tus años de corno, ver todo el repertorio del instrumento que puedas ver. Pero entendemos que hay veces, hay países de Latinoamérica que no tienen esa opción. Estos días estaba hablando con alguien, creo que era del Salvador, de uno de estos países de Centroamérica, que no hay ni siquiera un conservatorio. Entonces, hay gente que como que dice a puras ganas, estudian música. Más sin embargo, eso no es la verdad absoluta. Y lo mismo pasa en el campo profesional de cualquier persona que va por una carrera profesional. Yo conozco psicólogos que en el último año, entregando la tesis, se dieron cuenta que eso no era lo que les gustaba. Y ellos por ética decidieron no ejercer. O como también conoces docentes que estudian la carrera de educación, porque bueno, fue la única facultad que los aceptó. Ya tú sabes cómo es la calidad de ese docente. Puede ser que esa persona se haya transformado durante la carrera y le haya agarrado amor a la docencia, pero muchas veces pasa que no. Claro, Y ahí volvemos a lo mismo, ¿no? Si tú estás en el camino correcto, si eres feliz, si para ti tocar es un placer, para ti sentarte en el atril, pararte ponerte frente a un micrófono, en el caso tuyo y yo que también somos cantantes, o sea, disfrutas lo que haces y eres libre y tú dices, esto es lo que le da el color a la vida, y estás en el lugar correcto. Yo creo que eso es más importante que tener una titulación y haber sufrido toda la carrera. Lo que pasa es que no se habla de salud mental en la formación musical. Y no se habla de salud mental en el trabajo del músico. Y eso es muy importante. Eso es una verdad tan grande como una casa. Todos los músicos que puedan ver esta entrevista, que puedan ver esta copa que estoy compartiendo aquí con Jetsi, que compartimos en la vida real también y que tuvimos la posibilidad de compartir tanto en Uruguay como aquí, cojan datos, ¿sabes? Porque eso de que estás diciendo ahora de que no se habla de salud mental, no solamente lo siento como profesional, sino que lo siento como artista. Y que me hubiese encantado muchísimo también que muchos procesos emocionales por los que yo pasé hace mucho tiempo hubiesen sido tratados desde el arte, y precisamente como no estaba en ese momento formándome como artista, me quedé como en el aire, porque tampoco se hablaba de eso. Era como que al artista no se le permite mucho hurgar en las emociones como si fuese un extraterrestre. Y cuando somos pura emoción. O sea, somos pura emoción. El artista necesita eso. Entonces, si algún músico nos está viendo, que estoy segura que sí nos está viendo y nos está escuchando, tomen cartas en el asunto. Yo quiero que para cerrar esta entrevista te expandas como músico, como docente y como ser humano, que siempre está en una constante transformación, porque eso lo sé porque te conozco. Yo quiero que tú le hables a todo ese gremio que de repente ha pasado algo difícil, o que tú sabes que puede estar pasando por un proceso emocional difícil, a invitar a que la salud mental es importante. Nosotros los músicos de orquesta, por lo general, estamos constantemente expuestos al estrés. Si bien siempre disfrutamos nuestro trabajo, como yo te estaba comentando a ti en un encuentro creativo, ¿te acuerdas? Que cuando tú ves, hicimos un ejercicio y yo lo que pienso es en sonidos, todo, la armonía, el cambio, el bloque, la secuencia, la modulación. Realmente lo estoy disfrutando, pero lo estoy viendo desde un punto de vista más analítico, porque ese es mi área de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en una jornada de ensayo, se supone, ¿no?, que cada músico tiene que tener su parte a un nivel lo posiblemente alto en cuanto a afinación, ensamblaje y todo eso, porque tenemos un director. Es muy importante como nosotros, bueno, uno, cumplir con nuestro trabajo, cumplir con las actividades que tenemos, pero también es muy importante entender que lo que pasa en el ensayo queda en el ensayo. Y es muy difícil cuando incluso los directores de orquesta no manejan, voy a meterme en la candela, ¿no?, con esto que voy a decir, no manejan un abordaje asertivo del ensayo.
Yo he visto gente que tiene toda su vida trabajando como músico, saliendo de mal humor de un ensayo. Yo he visto gente cambiarse de orquesta. Yo incluso tuve y voy a confesar esto, yo tuve una experiencia en la cual yo previamente tuve que ir a terapia porque tenía un tema con la ira y con ver personas en situación de vulnerabilidad. Es decir, un tema donde yo me veía reflejada en otra persona negativamente cuando esa persona estaba en un rol de debilidad. Y a mí eso me generaba un ruido tremendo. Entonces yo tuve un subdirector que, bueno, me generaba ese ruido. Una maravillosa persona, increíble músico, pero yo me planteé renunciar a mi trabajo porque no podía imaginarme tener un día más a esa persona al cargo de la orquesta. Yo dije, tengo un problema y tengo que ir al psicólogo. Y fui al psicólogo. Y fui, lo hablé, y resulta ser que eso venía de un mambo de cuando yo estaba niña, de un montón de cosas. ¿Y qué pasa? No solamente eso, también te encuentras con que tienes jefes de fila que son abusivos, que no tienen una manera asertiva de hablar con sus compañeros de fila, porque no eres jefe, son tus compañeros al final. De saber que hay que tener conversaciones para llegar a otras conversaciones, para poder resolver conflictos, de entender que un principal de fila, que un director, más que ser la persona que mueve la batuta, es un gerente, es un gestor también, y que también la parte humana se le relega muchas veces en el trabajo orquestal. Hay personas que dejan la música porque no aguantan el estrés, y es una cosa que sí, hay una presión. Es como ser deportista de alto rendimiento. Es mentira que una persona que baja a las Olimpiadas, que tiene que tener un récord en tantos, el cronómetro tiene que llegar a este lugar, a este punto del tiempo, no va a sentir estrés, si sabe que todo el país quiere que se gane la medalla de oro. Nosotros lo vivimos igual. Entonces, obviamente hay una presión. Es muy importante desde el lugar, por ejemplo, de los docentes, empezar a gestionar herramientas para que la resolución de problemas como el abordaje de una obra, el hábito de estudio, la aceptación de las cosas cuando no salen cuando tú quieres, como tú quieres, el gestionar situaciones que no, o sea, el no tolerar situaciones que van en detrimento de tu integridad emocional. Esas cosas tenemos que nosotros los docentes hablarlo, porque no es justo que los alumnos pasen por las cosas que nosotros pasamos. Yo en mi experiencia con la orquesta, yo tuve tuve dos situaciones al borde, por no decir varias. Entre unas fue que yo confronté a un director de orquesta, y porque el director de orquesta era toqueteador, pues, por así decirlo. Entonces el tipo me hacía así, en una bien, porque era como que el abuelito ese que te da, y yo le digo, en una, advertencia número, epa, maestro, no lo haga. Segunda, maestro, yo le dije que no lo haga. La tercera, le dije sus cuatro cosas, pero porque yo tengo que poner un límite. Igualmente, también nosotros como docentes con los alumnos. Pero entonces, a lo que vengo, si tú tienes un problema, háblalo. Háblalo con tu profesor, háblalo con tu compañero de fila, gestiónalo desde un lugar donde tú veas que se puede solucionar. Es muy importante eso. Ir a terapia, no esperes que la situación se salga de control. Lamentándolo mucho, yo ayer tuve una situación en la cual un amigo tomó una decisión bastante fuerte y bueno, ya no está en este plano. Y pienso que también es porque no gestionamos eso, no le damos. O sea, la gente, te duele una muela, va corriendo al odontólogo. Te duele un ojo, va al oftalmólogo. Te duele el oído, porque un dolor de oído es insufrible. Te vas al otorrinolaringólogo. Te quedaste sin voz, vas al foniatra. Sí. Y bueno, eso quiere decir que tenemos que ir. La mente es muy frágil, y lo peor de todo es que es asintomático, la gente no se da cuenta. Sí. Bueno, de verdad, súper agradecida de este espacio catártico, súper filosófico, súper nutritivo para mí. Gracias por estar hoy conmigo. Te mando un beso enorme.